Hola, ¿qué tal? Soy Pedro Redes y hoy tenemos con nosotros a Fernando Pizurno. Fernando Pizurno es terapeuta y un terapeuta especial. Le vi su carta natal así por encima y tiene ahí carta de sanación, de terapias, así con un punto chamánico enraizado, como de magia también, transformadora. Y hice una consulta con él, hice una sesión con él y me gustó tanto que dije, vamos a hacer una entrevista. ¿Qué tal, Fernando? Hola Pedro, qué gusto de saludarte. Te agradezco de todo corazón la invitación. Para mí es un placer estar acá charlando con vos en tu canal. Qué bien. Fernando también está ahí en el punto este, así, diríamos que no te has tragado mucho lo oficial, ¿no? ¿O qué? Y tal cual, como lo decís, tal cual. A veces uno es sutil, ¿viste? Para respetar las opiniones, pero bueno, Sí, creo sí. que han quedado bastante evidentes las cosas. También si le buscas el lado positivo, si transformás semejante energía en algo positivo, ha sido un empujón para que mucha gente se empiece a dar cuenta, se empiece a ese despertar, entre comillas, ¿no es cierto? Así que creo que todo lo bueno tiene algo malo y todo lo malo tiene algo bueno. Entonces ha servido también para mucha gente, con el respeto al que la pasó mal, pero ha sido un empujón energético también bastante importante para muchos despertares. Sí. Porque tú haces sesiones, ¿no? Haces sesiones con la gente. ¿Y qué tipo de terapia realizas? Mira, yo utilizo la biodecodificación. La biodecodificación utiliza el cuerpo como guía, el cuerpo como un maestro. Por lo menos yo uso, la aplico así. Por ahí la biodecodificación tradicional tenga algunos otros formatos, pero lo uso como una herramienta donde entiendo que el cuerpo, cada vez que enferma, cada vez que hay un bloqueo, cada vez que hay una situación que se repite en tu vida y no sabes por qué, siempre tiene un sentido, un origen. No creo en el azar. No creo que alguien se enferme por azar, no creo que alguien tenga un bloqueo por azar, miedos por azar o situaciones que se te repiten. Y con la experiencia que he recolectado, cada vez aprendo más y cada vez me doy cuenta que es tal cual, que existe todo un mundo mental, un mundo energético del cual no nos hablaban en la escuela de chicos de eso y nos estamos perdiendo de muchísima información, de muchísimo sentir. A partir de eso me he planteado muchas cosas nuevas y estoy empezando en un camino infinito porque creo que así funciona la vida. Entonces, a través de ver que gente se ha curado, no quiere decir que todos los que hagan una sesión se curen, pero que se han podido curar por destrabar algo a nivel inconsciente, por destrabar una situación a nivel energético, alguien que haya cambiado su comportamiento, alguien que haya podido resolver cosas de su vida que antes no podía, quiere decir que hay mucho más que no conocemos y es un mundo totalmente apasionante del cual me meto cada vez más, siempre se aprende y es altamente interesante. Hombre, yo doy fe que es potente la sesión porque hice una sesión donde trabajamos historias ahí, heridas ancestrales ya, diría. Heridas que ya trabajé en su momento con otras terapias, pero con la tuya como que he visto un gran avance en una sola sesión por esa dinámica como muy fluida, ¿no? De viaje. Es como porque mira que a mí me cuesta, tú mismo lo dijiste, ¿no? Que tengo resistencias mentales, ¿no? Y tal, ¿no? Y quiero decir que me cuesta hacer un... Por ejemplo, te pongo como ejemplo, yo he hecho respiraciones holotrópicas y en sesiones con gente que sabe, ya súper autorizada en ese tema de la transpersonal y tal. Y hice 5 o 6 respiraciones holotrópicas y en todas me costó bastante entrar, ¿sabes? Me quedaba ahí en la respiración, veía colores, se me activaba la psicodelia mental, pero no acababa de hacer nada. Era todo muy fantasioso, imaginativo. Como que tengo mucha imaginación, pero contigo como que tienes ahí como unas historias
como que haces algo chamánico, como que te metes dentro de mi viaje y me ayudas a concentrarme en el viaje, diríamos, algo así, ¿no? Sí, a mí me gusta llamarlo como una guía. Yo siempre le digo a la persona que yo no soy quien para decirle absolutamente nada. Yo no soy quien para decirte a vos tenés que hacer esto o no tenés que hacer esto. Lo que sí hacemos es desde un punto de partida, desde un problema, entre comillas, desde una situación que quieras cambiar, ir a buscar el origen. Y ese sí es un camino que voy a buscar las herramientas que mejor encuentre disponible para ir hasta ahí. Y es una guía, es como ir acompañándote, pero en el fondo, y nos vamos a meter a un campo de información, y esa información va a llegar, eh, porque ese campo es pura información, y donde vos la pidas, ahí va a llegar, vas a encontrar, por ejemplo, si tenés un enojo con tu papá y no lo podés resolver, está la información disponible ahí de por qué está ese enojo, por qué fue, cuál fue la raíz. Entonces, entenderlo, generalmente lo que pasa es, vos si estás enojado con tu papá, ves la figura del padre actual, pero cuando se te da la posibilidad de verlo de niño y sentir, y muchas veces sentís que llevan un abandono muy grande o que llevan un niño dolido, un niño lleno de miedo, sentir esa información, palparla, pasarla por el cuerpo, te da la posibilidad de entender por qué reaccionaba así, por qué actuó así, y a partir de ahí te da una posibilidad de perdonar, pero es un perdón honesto, es un perdón real. Muchas veces veo que dicen, no, ya lo perdoné, ya lo solté, y cuando vamos a la sesión me doy cuenta que hay una catarata de sensaciones ahí adentro, porque el enojo, hasta que no entendés por qué hizo eso, es muy difícil de soltar. Entonces lo que se va haciendo es esa guía, eh, que es, uno la podría trabajar uno, pero es mucho más difícil porque el cerebro sabe los puntos donde hay dolor, entonces meterse uno, el mismo cerebro bloquea. Eh, yo al tener una posición objetiva, una posición de afuera, puedo ir moldeando y salteando esas barreras. Es un mundo, el inconsciente es un mundo infinito. El inconsciente es la barrera, el canal a ese cuerpo energético, y están todos conectados por ahí. Desde la medicina vieja se analiza el cuerpo desde el plano físico y no más. Y yo creo que debería hacerse un análisis integrado de todo, el cuerpo físico con ese cuerpo mental y ese cuerpo energético, porque están todos unidos. Entonces, esa es la novedad, eso es lo distinto. Por eso son, a veces, como vos bien decía, en una sesión se destraba mucho, porque si el nudo se generó ahí, para destrabar ese nudo hay que ir ahí, en el lugar donde está generado. No es en otro lugar. Sí, yo, por ejemplo, si pudiera hacer un resumen de la terapia que hice contigo sin entrar en cuál fueron los motivos o qué tema traté, pero sin decir qué temas traté para preservar mi intimidad, puedo decir pues eso, que yo hicimos una relajación y tú me dijiste, piensa en un lugar donde te sientas a gusto, ¿no? Y fui allí y enseguida como que entré muy fácilmente a esa visualización, como que la imaginación se volvía muy real, enseguida como si fuera un sueño lúcido, ¿no? O un viaje con alguna sustancia o con una respiración holotrópica. O sea, enseguida entré en el trance y estaba allí en un lago y de repente el lago se volvió negro y aparecieron ahí monstruos y ya nos metimos por ahí viendo dónde están los monstruos del inconsciente y empezamos a ir a diferentes salas, a diferentes espacios, con diferentes personas con las que iban saliendo comprensiones y en la relación con esas personas también salían otro tipo de adicciones o historias o enganches. Y todo estaba súper relacionado y era un viaje súper coherente, como si hubiera una fuerza transpersonal también que moviera los hilos, porque la cosa estaba todo como muy sincronizado, muy entrelazado y como un guión, ¿no? Como una coherencia, una especie de película en la que te metes ahí y tú ayudas un poco a que la persona no se desconcentre o no se, diríamos, no se vaya, pero sí, sí, es una sensación como de... Aparte que estuvimos como una hora y media o una hora o no me acuerdo, una hora, ¿no? Estuvimos como una hora así
y yo estuve una hora ahí dentro de mi imaginación con un nivel de luz, de vividez, de la imaginación estaba muy, muy vívida. O sea que, no sé, o sea, quiero decir que es un tipo de terapia muy especial, ¿no? Mira, a mí cuando yo leía de chico que todas las respuestas estaban adentro nuestro, no lo terminaba de entender. Y a partir de estas sesiones lo entendí. Realmente meterte adentro de uno es la puerta hacia esa conexión, hacia ese infinito. Y todas esas trabas, todas esas barreras que están en el inconsciente, que el inconsciente trabaja con símbolos, entonces desde trauma pueden estar representados con símbolos, con monstruos, con lo que fuere. El lugar para desatarlo es ahí. Eh, y a partir de ahí empezás a resolver, a destrabar, a desanudar. Imagínate que sos un río que tiene los accesos bloqueados. Entonces, en un lugar lo tapará un tronco, en un lugar habrá piedra, en otro lugar habrá mugre. Lo que vamos, que creo que la vida funciona para eso. Hemos venido a justamente a aprender a destrabarnos para realmente que eso fluya, esa energía fluya. Te he visto mucho hablar de yo soy, como lo enseñaba Saint Germain, que creo que realmente es eso, somos una partícula de Dios, lo llevamos adentro, y esa energía, hasta que no termine de fluir libre, hasta que no pueda expresar todo su potencial, esa es la maestría más grande dentro de esta vida, ¿no es cierto? Hasta que no destrabemos de ese río, quitemos ese árbol, quitemos esa basura, quitemos esas piedras, para que ese canal fluya. Esa piedra, esa basura son traumas que vienen, puede venir por el lado del padre, por el lado de la madre, por todo un árbol de generaciones y generaciones, que ni siquiera está bien o mal, el juego funciona así. Si te vas más arriba, a mí me gusta verlo como que los hemos elegido. Elegimos el padre y la madre que mejor iban a representar el escenario de lo que veníamos a trabajar, de lo que veníamos a aprender. Entonces, desde esa mirada, desde que yo lo elegí para mi desarrollo personal, para mi evolución, te da la posibilidad de actuar. Porque si vos estás en el lugar de víctima, mirá lo que me hizo, mirá lo que me hizo, nunca vas a salir de ahí porque le estás dando todo el poder afuera. Del solo hecho de cambiar la mirada y saber que tenés la posibilidad de cambiar, ya es el primer paso para ese camino que comentamos. Ese mundo inconsciente, ese mundo mental, es infinito. Ni siquiera nadie lo conoce porque cada uno tiene su mundo inconsciente, su mundo mental, y a través de ahí se conecta con el viaje, con ese mundo energético. Entonces, ese cuerpo sutil, ese cuerpo mental. Por eso muy parecido, como dijiste, a esos sueños lúcidos, a quienes hablan de viajes astrales, porque todo sucede ahí y esa es la puerta de salida. Y a partir de ahí podés ver miedos, podés ver qué hay detrás de miedos, podés encontrar situaciones y el origen. Y una vez que las desatás, la respuesta la ve al otro día a veces, porque es como atarse los cordones de la zapatilla. ¿Están atados o están desatados? Ya está. Pero se mueve desde ahí, desde el lugar. Y eso que se quedó en el inconsciente o en un trauma que pasaba a los 8 años, lo tiene que resolver un Pedro o un Fernando de 8 años, no vos. Porque el que quedó ahí herido, lastimado, el que no pudo expresar eso que sentía, era ese niño, no eras vos. Entonces, por eso muchas veces no pasa esa disolución. Y esa es la diferencia. A veces eh, es muy sencilla y nos esforzamos por hacerlo complejo, pero realmente es muy sencillo. Todos tenemos eso, todos tenemos esa capacidad, todos, porque me funciona así, por lo menos desde mi punto de vista. Esto, por ejemplo, en psicología transpersonal, que yo hice la formación, siempre se insistía mucho de activar el sanador interior, ¿no? Entonces, en psicología transpersonal, a lo que se da más importancia es a la presencia del terapeuta, no a lo que le dice el terapeuta, a lo que le escucha, a lo que deja de decir, que si habla más, que si habla menos, déjale hablar, no interrumpa su proceso. No, no, presencia. Entonces, en psicología transpersonal, lo más importante para el terapeuta transpersonal es
el nivel de atención y presencia y receptividad que tiene con el consultante, en el instituto al que iba yo le llamaban el actiente. En vez del paciente, le llamaban el actiente, porque está activo, ¿no? Desactiva el sanador interno, ¿no? Y entonces es como un viaje en tiempo presente, no estás recordando, porque mira qué me hizo, porque mira qué me ha hecho, y me hizo esto y me dijo aquello, no, es como que haces ya el vuelo, la ensoñación o una especie de ensoñación o vuelo mágico, y porque tiene ese tipo de sustancia, de ensoñación y de vuelo mágico, la verdad. Y es como que también integra esto, ¿no? Los diferentes cuerpos, ¿no? ¿Cuáles son los cuerpos que hay? Eh, a un nivel de simplificación grande, pero para que se entienda, tenemos el cuerpo físico, que es lo que tocamos, después tenemos ese cuerpo mental, hay todo un mundo mental y un cuerpo energético, un cuerpo espiritual, después a partir de ahí ya empieza a ser la división mucho más sutil, ya no, desde mi punto de vista ya creo que ni siquiera tiene tanto sentido la conexión con mi yo superior, etcétera, etcétera, hasta llegar a la mónada, a la fuente, toda esa unión baja por un mismo hilo. Pero todo está conectado. Si vos analizás uno por separado, es muy difícil que logres cambiar algo. A veces veo que hay gente que se mata, no sé, cuidándose solo en las comidas y solo esforzándose en, y solo se enfoca en la comida, en lo fitness, y está descuidando tal vez la información que consumís. O sea, estás poniendo toda tu atención en el físico, pero estás descuidando tu cuerpo mental. Y tu cuerpo mental es tan importante como tu cuerpo físico. Van de la mano. Si querés trabajar uno por separado, no vas a obtener los resultados que querés. Ese cuerpo mental está conectado a ese cuerpo de los sentidos, a ese cuerpo energético. A veces, teniendo un sueño a la madrugada, si tuviste un sueño que te dio miedo, te vas a despertar acelerado, con el corazón acelerado, transpirado, y tuvo impacto en tu cuerpo físico, porque el corazón te lo podés sentir que está palpitando más fuerte, y el corazón palpita más fuerte, justamente te está dando más sangre para que puedas escapar del peligro. Tiene una relación. Y el peligro no era real porque vos estabas dormido en tu cama tranquilo, no había peligro. Pero en ese cuerpo mental, a través de ese sueño, se había representado una situación de peligro y ahí está la conexión con tu cuerpo físico que aceleró tus latidos del corazón para que frente a un eventual peligro puedas defenderte, te puedas proteger, puedas atacar, puedas salir corriendo. Entonces existe esa conexión. Ese mundo mental es infinito. Ese mundo mental, mi mundo mental no es como el tuyo, no es como el de todos los que lo estén viendo, porque está compuesto de historias de familia, está compuesto de vivencias personales, por eso el trabajo es personal. Todo lo que se diga, pero cada uno lo tiene que vivir, lo tiene que experimentar. ¿Y cómo puede contactar contigo la gente si quiere hacer una terapia contigo? Yo, si querés, después te voy a dejar el celular o tengo el canal de Instagram. Si querés, después lo dejamos abajo, por Facebook también. Vale, Por mensaje directo yo siempre los contesto. Generalmente en la descripción dejamos debajo del vídeo, en la descripción dejamos la manera de contactar. Porque sí, tú estás en Argentina. Fer Pisu Biodeco, ahí en Instagram y en Facebook me pueden encontrar y por mensaje directo los contesto. Claro, Pero a mí lo que más me importa es dar el mensaje, claro. que cada uno se anime a encontrar eso, se anime a experimentar. Yo siempre digo que ni siquiera me crean lo que digo, que lo busquen y que lo pasen por el cuerpo, que lo experimenten. Eh, y es algo que todos tenemos la posibilidad. A veces cuando estás en ese que te desvelas a la noche, a veces es posible acceder a todo ese mundo. Lo que pasa es que tampoco tenemos entrenamiento y bueno, solo a veces es más difícil. Pero ahí está la raíz de todo nuestro actuar, de tanto lo bueno como lo malo, lo digo entre comillas, porque siempre es un aprendizaje, todo tiene una sincronicidad perfecta. ¿Tú crees que se está facilitando mucho conforme van pasando las semanas, los días? ¿Crees que se están abriendo cosas o que se están abriendo o juntando las dimensiones
o elevando la frecuencia planetaria, o como si... ¿Tú crees que cada vez es más fácil entrar en unión, en sanación, en conexión, en canalización? Yo creo que los tiempos se han acelerado, que es más fácil, como bien decías, que conectar es más fácil, que esa energía está disponible más fácil. Tal vez si en los años 50 querías meditar o querías intentar canalizar o querías, era como que necesitabas años y años de entrenamiento, y hoy si realmente te pones firme y decidido con una intención real, tiene que haber una intención real, todo eso está al alcance de la mano de todos. Por eso muchos están hablando de la ascensión a la quinta dimensión. Creo que esa corriente energética está, esa corriente que nos invita a sanar traumas del pasado, y como que salen todos a flote ahora, ¿viste? Es como que se han acelerado los miedos, se han acelerado los pánicos, pero es como que te está invitando a alargar eso, ese peso, esas mochilas. Justamente si hablan, las dimensiones son por frecuencias de vibración, y para vibrar en una frecuencia más sutil, más elevada, es necesario quitar ese peso. Ese peso son esas mochilas, esos anclajes inconscientes, esos traumas del pasado. Por eso es como que se ha destapado todo. Por eso también lo podés ver desde el otro lado, y sin entrar en polémica, las cantidades de cosas que han inventado, que han realizado lo que ya se conoce con el bicho, que al otro 2 días se armó una guerra y tal cual, y sigue y sigue y sigue. Me parece que también desde el otro lado están buscando generar miedo a más no poder, pero también sé que si tan desesperados están por bajar la frecuencia, es porque en el fondo tenemos un potencial infinito, y porque realmente eso está ahí, que es al despertar. Por eso lo veo como una posibilidad muy buena. Entonces, ¿tú has tenido experiencias de canalización y qué has canalizado en el caso de que sí haya sido? ¿Qué recuerdas así más que pueda ser algún mensaje que te hayan dado desde arriba que pueda ser interesante para la gente? No, no algo Sí, personal, sí, sino algo sí. más Sí. general. Yo realmente invito a todos a que lo prueben, a que lo experimenten. Canalizar es ser un canal entre un plano más sutil, entre esos mundos sutiles, bajarlos acá y ser un canal de esa información. Se pueden canalizar desde cosas buenas, desde algún ser de luz, o desde algún bajo astral, algo no tan bueno, entre comillas, ¿no es cierto? Simplemente eso es un canal, pero me ha pasado, sí, he tenido dudas y he pedido la respuesta, y la respuesta, de repente una mañana me levanto y en ese estado de entresueño, de repente como que siento una imagen. Por ejemplo, como la imagen que tenés atrás de fondo era una imagen similar. Fue una imagen que ni siquiera entendía que era bien lo que era. A las semanas, de repente, vi esa imagen y venía en el título de una canción. Cuando busqué la letra de la canción, tenía la respuesta a lo que yo me estaba preguntando. Y me cerró perfecto. Entonces, y fue a un nivel distinto porque lo sentí, esa información, la sentí como real. Sentí que era la respuesta a lo que yo estaba buscando. Eh, y es una experiencia que lo invito a que todos lo hagan, porque sé que todos estamos al alcance de hacer eso. En preguntar, en lo que hablábamos de esas energías disponibles, estás pensando de repente en una persona que no veías hace tiempo y de repente te llama, de repente la viste, estás con tu pareja y estás pensando algo y te das cuenta que ella está pensando lo mismo, o cantaste una canción que, que vos la estabas pensando. Es otra emisión de pensamiento. Entonces, me parece que está mucho más al alcance de la mano, está esos pases. En las sesiones creo que se canaliza también, porque te llega esa pregunta para hacerte, que no hay forma de haberla preparado. Porque, es más, una vez en una sesión me sirve para comprobar también de que ni siquiera es imaginación de la persona. Una sesión, una chica que tenía que resolver algo con su padre, que ya no estaba en este plano, había falleció y bueno, estaba en otro plano. En la sesión lo trabajamos con el padre, había cosas que le habían quedado de decir, y la invité a que se lo diga si lo sentía, para que lo pueda soltar, para que lo pueda alargar.
porque imagínate que esa chica le había quedado como que nunca le había podido decir eso. Y eso estaba guardado, ese peso lo sentía guardado. Entonces, cuando en ese estado, como bien comentabas vos, lo invitamos al padre y se lo dijo, después el padre le hizo un regalo, ahí en la sesión, dentro de ese plano, le regaló un mate que simbolizaba, ellos tomaban mate todas las mañanas, era algo muy personal entre ellos dos, era algo simbolizaba su unión. Le dije, míralo al mate tal cual es, cada detalle. Y cuando terminemos, deja que el mate aparezca. Vos buscalo, pero deja que el mate aparezca. Salió a caminar por el centro y después me mandó una foto. El mate me dice, es tal cual lo vi, tal cual el regalo de mi papá. Y eso es un caso que cuento, pero he visto varios casos similares. Entonces, no es solo un producto de la imaginación, sino creo que es una interacción que se permite soltar y después todo eso baja al plano físico. Por eso lo que se crea en esos mundos baja acá y para hacer cambios acá en el plano físico hay que hacerlos desde donde se generaron. Sí, a mí me pasa de... Antes me he reído porque lo he pensado que tengo algunos amigos que son muy sensibles y muy telepáticos y en algún momento pienso en ellos y sé que a la que piense en ellos me van a llamar. Y entonces en algún momento he pensado en alguien que sé que de estos así y digo, ponlo en modo avión porque ahora mismo no me va bien, no me va bien que me llame. Y luego quito el modo avión y me había llamado. O sea, que ahora, ya al final tienes que ir con cuidado a ver con quién conectas porque enseguida te llama y a lo mejor en ese momento no te va bien, ¿no? Estás ocupado o lo que sea. Por eso, a modo de chiste, pero también hay que tener, la evolución, el salto es paulatino, es gradual, porque si de entrada mañana todos tuviéramos la telepatía, sería un desastre. Vos imaginate Todo el mundo llamando a todo el si mundo a todas horas, todo el rato. todo el Pa, mundo pa, llama a pa, todo pa, el pa. mundo y si alguna vez pensaste algo que solo quedó para vos y vos estabas en pareja y decías, ay, qué linda la chica que pasó caminando por ahí, y nada que ver, lo dijiste porque lo pensaste y ahí quedó. Imagínate que tu pareja te esté leyendo el pensamiento o viceversa, Claro. los líos que se armarían. Es gradual y es paulatino, imagínate yo meter información donde no va. Por eso, cuando aprendimos a caminar, éramos muy chiquitos, hoy prácticamente no nos acordamos, pero nos llevó todo un tiempo, nos llevó un proceso, nos llevó caernos, aprender a levantarnos, vencer el miedo. Todo el aprendizaje es igual, no es de un día para el otro. Y cada persona tiene sus tiempos, hay que entenderlo, que cada uno tiene su proceso, cada uno tiene su historia, y a veces compararse uno con otro es meterse un palo más a la rueda propio, simplemente disfrutar el camino de, si ves que alguien tiene una mirada distinta, simplemente disfrutarla, entender lo que vos tenés tu proceso y que no está ni bien ni mal y que no es ni mejor ni peor del otro, porque cada uno va por su camino, pero en el fondo todos los caminos son iguales, vamos todos dentro del mismo barco, por eso creo que tenemos que disfrutarlo. Sí, si te paras a pensar todo lo que hemos avanzado, eh, al menos una parte de la población, ¿no? A lo mejor hay otra parte que está en sendero contrario también, como una especie de desconexión involutiva. También los he visto a estos, ¿no? Gente que está muy metida en la Matrix, por ejemplo, gente famosa, ¿no? Que está muy metida en la Matrix y ves su degeneración, ves como en 2008 tenía una vitalidad que en 2018 ya no la tenía, ¿no? Y va como plastificándose la cara, la expresión, y al final ya es una caricatura del mismo o de ella misma, ¿no? Y luego hay el proceso inverso de gente que está abriéndose mogollón a temas que hace muchos años eran mucho más minoritarios. Sin embargo, ahora, por ejemplo, tú hablabas en 2019 de arcontes y reptilianos y era una cosa de frikis. O sea, había una audiencia, pero esto se ha disparado ahora. Quiero decir, a partir de 2020 puedes hablar de arcontes, de reptilianos, de viajes astrales,
de astrología y que la gente sepa y que la gente entienda que la astrología también está dentro de las terapias, que no solo es adivinación, o registros akáshicos, o canalización, o se escucha a gente que está hablando ahí que dice que tienen contacto con entidades que ni se ven. Y el nivel de aceptación que hay ahora, por ejemplo, ves a gente como el Safarrus, que tiene, cada vídeo que saca tiene 100.000 visitas, por ejemplo, ¿no? O sea, que tiene una audiencia, o el propio Robert Martínez, que te habla de todo, que toca todos los palos, ¿no? Él está en todos los sitios, ¿no? Es un todoterreno, ¿no? Y toca todos los palos, ¿no? Y te habla de, no, estuve ahí en el astral con la reina lagarta y no sé qué, y la gente lo ve normal. Sin embargo, hace poco, o sea, igual en según qué año, diría, este hombre está fatal de la cabeza. Sin embargo, ahora hay como un sector de la población cada vez más creciente que está cada vez más abierta, y hay cosas que antes eran de esoterismo avanzado y ahora son casi populares. Cosas que antes eran cosas que se estudiaban ahí, si ibas a la escuela esotérica y no sé qué, y te enseñaban esto, ¿no? Porque el viaje astral, por ejemplo, el viaje astral antes era como más tabú, más, no, es peligroso, no hagas eso, cuidado, no sé qué, y solo se enseñaba en ciertas escuelas así más profundas y tal, ¿no? Y sin embargo ahora se ha llevado como lo profundo a lo popular, y se habla de cosas que dices, hostia, yo me acuerdo cuando hablaba de esto que la gente me decía o sea, que era tabú hablar de según qué cosas. Y ahora se habla abiertamente, en público, ahí, en plataformas de YouTube, ¿no? Por eso es lo que hablábamos al principio de esta corriente energética que a mí me gusta representarlo como las olas del océano que traen todas las algas o la mugre para que salga a la superficie. Y la forma de limpiarla es que salgan a la superficie. Es toda esa corriente energética, donde ha generado todos estos despertares. Y estos despertares te permiten hablar perfectamente de astrología, me permiten a mí hablar de lo que estoy hablando, le permiten a alguien con su terapia hablar de eso y que la gente lo escuche y que, como vos decías antes, si esto lo hubiera hablado 15 años atrás, capaz que te decían, este está loco. Hoy esos despertares están, porque creo que hay dos formas de abrir ese camino. O porque la gente realmente empieza a sentir esa conexión y realmente va por un llamado interno, o por contraste, porque se cansó de escuchar las versiones oficiales que no tienen que hacen agua por todos lados. A mí muchas veces me llegan a una sesión porque se cansaron de hacerse estudios, se cansaron de tomar medicamentos y en algún momento quieren probar algo distinto. Entonces, es por contraste. Cuando vos decís desde los relatos oficiales que del tema que sea, ves que hacen agua por todos lados, probablemente te tenés que volcar a algo distinto. Y a veces ni siquiera es que uno sea el verdadero y el otro el falso, simplemente a veces hay una integración. Pero 15 años atrás, hablar de cualquiera de estos temas, te tomaban como loquito y te menospreciaban sin ni siquiera escuchar el sentido que tenía. Creo que hoy, gracias a todos estos despertares, a toda esta corriente, se puede hablar y la gente sabe en el fondo, en su interior, sabe que hay algo de lo que estamos diciendo que lo puede sentir, que lo puede vivir. Porque lo que estamos diciendo, yo siempre digo, no tomes convencido ni a mí ni a nadie. Pasalo vos, probalo vos. Está al alcance de todo. Nadie te enseñó astrología en la escuela, pero si realmente escuchás a un astrólogo hablar en serio, te das cuenta que tiene muchísimo sentido. ¿Por qué los mayas tenían un observatorio para mirar el cielo? Entonces, hay mucho sentido. En la escuela no te enseñaron que existe un plano físico, que existe un plano mental, que existe un plano energético. Era como que el que se enfermaba era por culpa de no se sabe qué, y hoy abrir la mirada en todas esas conexiones de lo que veníamos hablando de esos cuerpos es evolución, es evolución. Y quien quiera, tiene la posibilidad, tiene puertas abiertas por todos lados, y quien no quiera y quiera seguir dentro de esa matrix, entre comillas, hay que respetarlo, hay que entenderlo, que cada uno lleva su proceso de evolución
distinto, hay que entender que hay almas que son más nuevas, hay almas que son más viejas, entonces tienen más información. No es que está ni bien ni mal, yo creo que hay que respetar. Por eso está bueno poder hablar de todas estas cosas y que la gente lo respete. Y a quien quiera seguir consumiendo lo otro, también hay que respetarlo, hay que entender que es su espacio. Lo que hablaba de los famosos es tal cual. Todo lo que te aleje de esa conexión con lo interno, con lo divino, en el fondo no es como el cuento de los tres chanchitos. No sé si en España existía el cuento de los tres chanchitos, pero No, uno hacía la, aquí llegó Petete y Mafalda, es lo que llegó. uno hacía De... la casa rápido y todo Ah, rápido, los y el tres otro, cerditos, sí. los tres cerditos. Y el otro le llevaba un montón de tiempo construir la casa, pero al principio la casa se la voló, el primer viento se la voló. Por ahí lo que se intenta fomentar desde los medios masivos es lo material, lo superfluo, que tenés que tener plata y la cadena de oro y sacarte la foto con los lentes, toda apariencia. Llega un punto en que esa desconexión se vuelve tan grande que decís, tuve que tocar fondo para empezar a buscar otra cosa. Por eso no está ni bien ni mal. Cada uno tiene su camino y hay que respetarlo. ¿Qué es lo que te... ¿Por por qué te hiciste terapeuta? ¿Qué tipo de motivación empezaste a sentir? En qué época? Cómo ha sido tu proceso hasta llegar al punto de ofrecer este servicio al mundo? Siempre lo sentí como un llamado y siempre de chico había preguntas que no me cerraban. Por ejemplo, si te juntaste a comer con amigos y comieron 5 personas y una al otro día estaba descompuesta y las cuatro no y comieron lo mismo, decían que era la comida. Y entonces, ¿por qué se enfermó uno sí y cuatro no? No me cerraba la explicación de que solo sea la comida. Cuando alguien se enfermaba porque sí o traía, era porque por un castigo divino o porque andás a ver quién se ensañó. No me cerraba, me faltaba mucha respuesta. Entonces, entender que cada enfermedad, que cada bloqueo, que cada síntoma del cuerpo trae todo y trae todo mensajes que nos está avisando que hay un Pedro, que hay un Fernando a gritos, avisándote a través de tu cuerpo que hay algo que quieres resolver, que hay algo que quieres sanar. Me empezó, a partir de toda esta terapia, a ver que tal vez había mucho más de lo que me habían contado en la escuela o desde los medios oficiales y que me estaba perdiendo gran parte de la película. Entonces sentí como ese llamado interno, no lo puedo explicar. Una vez hice una sesión, no conocía lo que era, y la primera vez que hice la sesión sentí que me saqué una mochila de 30 kilos de encima, y al otro día, como vos decías, iba caminando livianito. Entonces dije, no sé cómo, pero quiero hacer eso, quiero poder acompañar a gente que se quite esas mochilas porque la liviandad que había sentido realmente la quería compartir. Y me fui metiendo y cada vez veo que tiene mucho más lógica, que tiene mucho más sentido. Si vos ves con la perfección que funciona el cuerpo humano, si ves con la perfección que funciona el universo, entender que eso tenga una falla o que se rompa porque sí, no tenía ningún tipo de sentido. Entender que a través de una enfermedad o algo tiene un sentido, me ha permitido que me encaje el rompecabezas. Y sé que todavía tengo muchísimo por aprender, sé que es un camino infinito, pero me ha abierto puertas que no conocía. Sí, es como que cuando nos dedicamos a este tipo de oficios así más intuitivos, como la consulta astrológica, la sanación, las terapias, es como que vas ejercitando unas zonas que conforme se van ejercitando se van abriendo más, porque cuanto más cerca de lo divino es algo, más, más mágico, sincrónico, coherente y cuántico en cuanto a salto cuántico se vuelve. Entonces es impresionante ver cómo la intuición se va como desarrollando, ¿no? El canal se va abriendo, el flow cada vez es más potente. Entonces, cada carta natal que leo es mejor que la anterior.
Cada, cada, cada lectura es mejor que la anterior. Y en cada lectura veo otra manera de enfocar, otra manera. Y a veces la propia intuición del propio flow me hace unos retos brutales porque me dice, la siguiente carta astral cambia completamente el enfoque y léela desde este otro lado. Y al principio es como un deporte de riesgo, porque estás ahí con un consultante y dices, ay, Dios mío, el reto que me ha puesto mi mente o mi intuición. Y sabes aquello que te arriesgas a leer la carta desde una manera o fijándote en unas cosas que no te habías fijado antes o relacionando unas cosas que no habías relacionado antes y resulta que el propio consultante está así, sí, 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 oh, me reconozco, me gusta, conecto mogollón. Y entonces eso es entrar en el flow, ¿no? En la intuición. Yo últimamente siempre hablo de entrar en el flow, porque es que es lo que más, en el trance, en el flow, en la intuición, en el corazón abierto. Y, y entonces se va abriendo, en cada sesión se abre más y se te van ocurriendo cosas que son como para la mente una locura, en plan, uff, pero esto tienes que ensayarlo antes de lanzarte ahí al escenario a... No, no, a tope, a tope. Y, Yo, y claro, el, la astrología da como... Hay como muchas posibilidades, hay muchas maneras de leer. Puedes empezar con el sol, luego vas al ascendente, luego vas a la luna, pero de repente me viene y dice, hoy empieza con la casa 12. Y yo, ¿qué? Bueno, vale. Pues empieza con la casa 12 y vete yendo del cielo a la tierra. Cosas así, ¿no? Entonces empiezo a hacer casa 12, 11 y voy yendo del cielo a la tierra. Y entonces como unas maneras de leer la carta que no están en ningún libro ni nada. Son como técnicas intuitivas que aparecen, ¿no? Y supongo a ti eh, te pasa lo mismo, que te viene en tiempo real, tú me decías cosas en plan, pues ahora... Porque había una caja fuerte, ¿no? Había una caja fuerte y la única que sabía la numeración era mi abuela. Que mi abuela es la que más cariño le tengo a la familia, ¿no? Y entonces la abuela abría la caja fuerte y dentro de la caja fuerte estaba el útero materno y estaba mi niño interior, que tenía miedo del exterior. Y entonces cogía al niño interior de los brazos y nos íbamos volando y acabamos en una playa que era como una fiesta loca. Y luego acabamos subiendo hasta arriba, hasta el cielo, y aparecían unos ángeles que decían, hecho está. Y entonces cogí al niño interior y lo lancé hacia el sol. Así, ¡boom! ¿No? Y entonces la vivencia de eso es mágico, eso es transpersonal. bueno, Pedro, creo que es una maestría muy grande compartir tu experiencia personal. Vos relataste un pedazo de la sesión y creo que además es un gesto de amor porque estás compartiendo. eh, es como que vos abrís tu corazón al mundo para mostrar que se puede todo lo que hay. Así que te lo agradezco desde ya. Lo que esa caja fuerte que solamente podía activar tu abuela, que solamente tu abuela tenía la combinación, la abrió porque el abrazo de tu abuela era la seguridad en el mundo para vos. Cuando llegamos a conectar con ese abrazo, se abrió esa caja fuerte, que era ese útero, era como una representación de volver a nacer, y a partir de ahí, con una vida nueva, en toda la sesión que ya describiste. Pero la clave fue llegar a conectar con ese abrazo de tu abuela, que para vos representa la protección, la seguridad. Por eso es tan importante estar en paz con la energía de la figura paterna y materna. Y no necesariamente tiene que ser el padre y la madre, porque a veces un rol paterno o un rol materno lo ocupa una abuela, lo ocupa un tío, lo ocupa dos padres, dos madres. No hablo físicamente, aunque muchas veces es el padre y la madre, pero no necesariamente tiene que ser siempre así. Estar en paz y armonía con eso. ¿Qué quiere decir estar en paz y armonía con la figura paterna y la figura materna? Darle espacio para que salgan enojos, darle espacio para liberar de culpas. Y no quiere decir que si en el pasado te hicieron algo que no te gustó y que sufriste, que vayas ahora y de repente lo abraces y... No quiere decir eso, quiere decir soltar ese enojo, soltar esa culpa,
que se generó ahí para poder estar en paz. La energía materna, la energía del rol de la madre, de ese rol materno, que también lo que estoy diciendo lo podés mirar en la naturaleza, lo podés mirar en donde sea. Fíjate en un nido de palomas, la madre está en el nido y cuida los huevos y cuida los pichones y le da ese amor, ese calor y cuida dentro de su casa, dentro de lo que considera su casa. Y el rol del padre lo protege del peligro exterior, lo protege de algún depredador que pueda venir de afuera y va a buscar ese alimento y se lo trae a la casa. Eso, estar en energía con ese rol materno de contención, de aceptación dentro del nido, por eso muchas veces cuando hay problemas de rechazo, hay algún desequilibrio con la energía materna, y cuando hay algún problema de miedos, de sentirse desprotegido, hay algún desequilibrio con la energía paterna, porque el padre es el que protege. A veces hay madres que ocupan un rol paterno y hay padres que ocupan un rol materno. Por eso estoy hablando de roles, no de figuras. Estar en energía con eso, en equilibrio con eso, te ha permitido encontrar la llave, en tu caso, de esa caja fuerte. Estamos hablando de metafóricamente, en simbología, pero así lo representó tu inconsciente, y te ha permitido el acceso a, como vos contaba, que fue una sesión mágica, llegar hasta los seres de luz que te decían hecho está, como una forma de maestría. Es eso, y fíjate cómo se van conectando todos esos cuerpos, esos Pedros, tu Pedro físico, tu Pedro mental, tu Pedro espiritual, toda esa conexión y te lo permite desde el equilibrio entre eso. Por eso es tan importante encontrar ese equilibrio, para que a partir de ahí pueda ese flow que vos contabas, ese flow es fluir lo que realmente sos. Te he visto mucho hablar del yo soy. El yo soy es perfecto, me encanta Saint Germain. Yo soy, es eso que soy, la versión mía de Dios, del universo, de la fuente, de luz, como cada uno lo quiere llamar. Y permitir que eso fluya, ese es el camino a la conexión. Es que llamarle a Dios yo soy es el camino a la no dualidad también. Porque te incluyes a ti Es, como divino. Porque te dice sí, yo soy la presencia. Y entonces yo soy, claro. Se supone que hablas con otro, que se llama yo soy. Pero claro, como se llama yo soy, todo el rato estás diciéndole al inconsciente, ¿qué eres tú? ¿Qué eres tú? ¿No? Es una manera sí. como... Es interesantísimo porque el yo soy te incluye a ti y entonces tú eres yo soy al final. Y por Eh, ejemplo, ¿qué? No, que ese yo soy es como hablábamos al principio de ese río que por ahí no fluye del todo, y simplemente correr esos pesos, esos traumas, esos bloqueos, permiten a ese yo soy, que sería el río, que se conecte con la fuente, con ese océano, y fluye, y entendemos que son todas bocas que van al mismo océano. Por eso está buenísimo que Porque, así sea. por ejemplo, si una chica, pongo un ejemplo para salir de mi caso, una chica tiene un padre alcohólico muy tóxico, violento, que le trata mal, que le habla mal todo el rato, todo el rato, todo el rato, y entonces hace una terapia de sanación del padre y sana y lo abraza y lo perdona y se perdonan y se reconcilian y ella integra a su padre dentro de sí y tal. Pero esa chica no, está, no tiene por qué llamar a su padre físico si es una persona tan parasitada y tan tóxica, ¿no? Quiero decir que lo importante es que lo tenga sanado ella. Y luego si quiere Tal cual, hablar, si quiere hablar con él personalmente ya es una decisión y depende de la situación, ¿no? Pero si es tal cual. si es una relación muy tóxica, claro, sí que es verdad que cuando tú sanas a tus padres, luego los llamas, ellos cambian también. Eso también se produce esa magia, pero a veces, claro, si la cosa viene de muy abajo y la cosa está muy intoxicada, pues puede ser incluso contraproducente y es bueno mantener la distancia, pero que lo importante es sanar a la relación, perdonarla y aceptar, integrarla y sobre todo como hacer nacer al padre y madre que llevas dentro, ¿no? Como para poder conectar al padre con el padre y la madre divinas, ¿no? Tal cual, como lo contaste, está perfecto. Es la sanación la haces vos y es para vos. Y después, si tu papá o tu mamá o quien fuere
sigue comportándose igual, en el fondo es que a vos no te afecte. Tu padre, tu madre o quien fuere tiene su proceso y hay que entenderlo y respetarlo. Pero que a vos no te afecte, si a vos antes había una palabra que te decía y te hería profundamente, eso te tenía anclado. Si vos a eso lo sanaste, si vos a eso lo liberaste, tal vez te vuelva a decir la misma palabra, pero a vos ya no te influye, no se ancla en vos. Entonces llegará su tiempo que él tendrá que sanar y tal vez no le alcance una vida y necesitará otra más, pero vos estás en paz y en armonía con eso. Entonces eso ya no te influye, ya no te afecta. Puede ser el caso también que el solo hecho de destrabar a nivel energético esa raíz, ese problema con tu papá, con tu mamá, me ha pasado muchas veces que en sesiones a veces hacemos un destrabe con la madre, por ejemplo, y me cuentan después, no sabes, de la nada me llamó mi mamá, se me puso a hablar, hablamos un montón, lloramos, porque existe esa conexión también. Entonces, al destrabarlo, esa energía fluye. Pero no quiere decir, como vos comentabas, en un caso extremo, donde si ha habido violencia, ha habido lo que fuere, que a partir de ahí tenés que ir y abrazarlo como si ya estaría. No, no, eso es una decisión de cada uno. Pero el hecho de estar en armonía con esa situación es quitarse peso. Y quitarse peso, viste que siempre se habla vibra alto, como si uno no quisiera vibrar alto. Vibra en el nivel que puede, en el nivel que siente, no es algo que me tenga que mentalizar, es algo que es. Voy a estar vibrando bajo si estoy en un miedo, si estoy en un rencor, si estoy en un enojo. Cuando me saco eso, solo voy a vibrar más alto, porque es naturaleza. Pero hasta que no pueda desanclarme de eso, por más que quiera, las situaciones me lo van a ir activando una y otra vez. Bueno, pues, ¿quieres decir algo más así para cerrar? Mira, creo que hemos tocado un poquito de cada tema. El mensaje que me gustaría dejar de final es que todo lo que hablamos tiene la posibilidad cada uno de experimentarlo, de pasarlo, de vivirlo, y que cada uno saque sus experiencias, que cada uno arme su rompecabezas, porque creo que la vida funciona así. Al que le gustó la charla, es bienvenido, y si hay alguien que no le gustó, que busque otra y que cada uno llegue a la información que le tiene que llegar, y no está ni bien ni mal, está perfecto todo como es. Desde ya que te agradezco de todo corazón que me hayas invitado acá a tu canal. Es un gusto para mí estar acá compartiendo con vos. He visto lo que haces, la verdad que está muy, muy bueno. Cuando me leíste la carta astral después de la sesión en 2 segundos, me leíste prácticamente. Veo que te sale natural, así que estuvo buenísimo. Y bueno, Pedro, ha sido un gusto. Bueno, pues compañeros de viaje mágico, debajo de la descripción ponemos el contacto con Fernando Pizurno para quien quiera hacer una sesión con él, ¿vale? Así que un abrazo desde los bosques, montañas de Asturias y desde la Argentina. Hasta pronto. Un abrazo. Chau, chau.